¿Qué tal? Bienvenidos al canal Aprende con Oscar Valdez. En esta ocasión vamos a resolver un segundo ejemplo de dilatación térmica, pero ahora relacionándola con el área. Es del libro de Fundamentos de Física del autor Serway, por ahí en la descripción del video les digo específicamente cuál es. Y pues bueno, nos dice lo siguiente. Un anillo circular de cobre a 20 grados Celsius tiene un agujero con un área de 9.98 centímetros cuadrados. Entonces, bueno, yo empezaría a anotar mis datos. Recuerden, también aquí vamos a tener pares de datos. Temperatura con un área y otra temperatura pues con otra área que le corresponde, ¿no? Entonces, bueno, yo pondría temperatura inicial igual a 20 grados Celsius. Y a esto le corresponde un área inicial, que aquí no la dan ya en valor, que sería de 9.98 centímetros cuadrados, ¿no? Me preguntan, para el inciso A, ¿cuál es la temperatura mínima que debe tener el anillo de tal manera que pueda deslizarse, ¿sí?, sobre una varilla metálica de acero que tiene un área transversal de 10 centímetros, ¿sí? Esta de aquí es el área del agujero, nada más para enfatizar. Esta es del agujero, ¿sí? Esta de aquí nos dice que esto pues corresponde al cobre también, entonces hay que tenerlo en cuenta. Y nos pregunta en el inciso A que qué temperatura o cuál es la temperatura que tiene que tener para que dentro de ese agujero nosotros podamos introducir una varilla, ¿sí?, de acero metálica que tiene esa sección transversal. Me dice el material y me dice todo, pero lo único que necesito en este caso es saber que a esa temperatura que me están pidiendo voy a poder deslizar pues esa varilla, ¿no? Entonces la temperatura me la piden y me piden pues que esa área pues sea de 10 centímetros cuadrados, ¿no? Aquí está ya el primer el primer valor. Y bueno, el segundo, aquí sí hay que tener cuidado. Me dice inciso B, suponga que el anillo y la varilla se calientan de manera simultánea. En el inciso A, lo único que iba a hacer es cambiar la temperatura del agujero, ¿sí?, que era el anillo, para poder introducir la varilla. Solamente había un cambio de temperatura en un material, la íbamos a introducir y pues listo, ¿sí? En el inciso B me dice que los dos se van a calentar de manera simultánea. Me dice que cuál es el cambio mínimo de temperatura de los dos que permite que el anillo se deslice sobre el extremo de la varilla. Aquí estoy calentando los dos, repito, entonces tengo que tener cuidado y ahora sí tengo que tener en cuenta pues los dos materiales, ¿no? Para el inciso B, bueno, yo les recomendaría hacer lo siguiente. Para el inciso B vamos a tener que son dos materiales, ¿no? Bueno, y entonces lo que necesitamos primero es saber qué materiales son. Primero es el cobre, ¿sí? El cobre va a tener una temperatura inicial, le voy a poner temperatura inicial del cobre de 20 grados Celsius. Y a esa temperatura inicial pues le corresponde un área inicial del cobre, ¿sí?, de 9.98 centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? El otro material es el acero, entonces el acero, ¿sí?, también vamos a ocupar esa propiedad. Para el acero, perdón, la temperatura inicial del acero pues va a ser la misma, de hecho 20 grados Celsius, los dos van a partir de ahí, y el área inicial del acero, ¿sí?, es igual a 10 centímetros cuadrados. Me dice que los voy a calentar, ¿sí?, de tal manera que estos dos materiales pues los pueda introducir la barra de acero pues en el agujero o en el anillo de cobre. Entonces, bueno, la temperatura final del cobre pues tiene que ser igual a la temperatura final del acero, ¿sí? Y le voy a poner nada más que eso lo voy a llamar como una temperatura T, porque los voy a calentar hasta un punto donde los dos estén a esa temperatura y los pueda yo introducir uno dentro de otro. También vamos a decir lo siguiente, que en ese mismo punto el área del cobre pues es igual al área que va a tener el acero, la barra del acero es igual al área que va a tener el anillo de cobre y le voy a llamar simplemente un área, ¿sí? Y bueno, pues la temperatura inicial, aprovechando que es la misma para no estar usando tantas letras, voy a decir que la temperatura inicial de cobre es igual a la temperatura inicial del acero y simplemente la voy a llamar
temperatura inicial y pues vale 20 grados Celsius, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer para el inciso B. Primero que nada, pues les recomiendo obtener de tablas pues nuestras propiedades. Sabemos que es cobre. Entonces para el cobre, pues si podemos, tenemos que encontrar el coeficiente de expansión superficial. Seguramente, y bueno, en este libro no lo tenemos, entonces vamos a encontrar el coeficiente de expansión lineal. Y recordemos que el coeficiente de expansión superficial es 2 veces el coeficiente de expansión lineal. También lo vamos a buscar para el acero. Para el acero ocupamos el coeficiente de expansión lineal del acero, ¿sí? Y vamos a saber que el coeficiente de expansión superficial del acero pues es igual a 2 veces el coeficiente de expansión lineal del acero, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener por aquí estas dos situaciones, ¿no? Entonces, bueno, de hecho, nada más lo voy a escribir, no hacemos la sustitución, pero bueno, yo la voy a buscar de tablas. Recordemos que en el formulario que yo les comparto, pues podemos encontrar esas propiedades, ¿no? Si ustedes van a hacer problemas de otro libro, pues les recomiendo que mejor usen las propiedades de ese libro. Aquí lamentablemente nada más tengo coeficiente de expansión lineal y volumétrica, ¿no? De algunas sustancias o materiales. Yo ocupo el cobre. El cobre tiene un coeficiente de expansión o de dilatación lineal de 17 por 10 a la menos 6. Lo voy a poner por aquí, ¿sí? Este es 17 por 10 a la menos 6. 1 sobre grados Celsius. Si yo lo multiplico por 2 para encontrar el coeficiente de expansión superficial, pues voy a obtener que es 34 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. ¿De acuerdo? Ahora mi coeficiente de expansión lineal, ¿sí? O de dilatación lineal para el acero es de 11 por 10 a la menos 6. Lo usamos en el ejemplo anterior. Y sería 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Este sería el doble, entonces serían 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Y bueno, ahora sí ya tengo las propiedades que voy a ocupar, que sería esta y sería esta porque estoy usando dilatación superficial. Aquí mismo podemos encontrar las ecuaciones que vamos a usar. Aquí tenemos la dilatación térmica superficial. Recuerden que necesitamos este coeficiente de dilatación térmica superficial, que ya lo calculamos. Y si no lo tenemos de manera directa, pues podemos decir que ese coeficiente superficial pues es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal o de expansión lineal pues de ese material, ¿no? Entonces, bueno, ya tengo esa expresión. Ahora voy a usar estas que tengo aquí arriba. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso, repito, es sencillo porque solamente voy a calentar un material. Entonces le voy a poner aquí que es el inciso A. Solo se calienta, en este caso, el cobre. Tengo yo el área final, tengo el área inicial, tengo la temperatura, pues bueno, puedo usar la ecuación. Recuerden que el cambio del área, ¿sí? Es igual a el coeficiente de expansión superficial por el área inicial por el cambio de temperatura. Si yo despejo de aquí, recuerden que el cambio de área pues es el área 2 o el área final, simplemente el área, menos el área inicial, igual al coeficiente de expansión superficial por el área inicial, por la temperatura final, menos la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Si yo de aquí despejo el área, que es la que a mí me importa, perdón, la temperatura, ahora yo ya tengo el área final, lo único que tengo que hacer es despejar la temperatura final para saber a qué temperatura debo de calentar el cobre para poder introducir pues esa varilla de acero, ¿no? Y pues bueno, entonces de aquí voy a despejar la temperatura, ¿sí? Primero este símbolo que es gamma y este área inicial están multiplicando, pasan dividiendo, me quedaría área menos área inicial sobre gamma por el área inicial es igual a temperatura menos la temperatura inicial. Si yo despejo la temperatura, pues sabemos que esa temperatura inicial está restando, pasa sumando, y me quedaría la temperatura inicial más el área menos el área inicial, ¿sí? Sobre sigma, perdón, sobre gamma por el área inicial. Y bueno, lo único que tengo que hacer es sustituir la temperatura final a la cual yo voy a poder introducir esta varilla de 10 centímetros, pues va a ser igual a la temperatura inicial, que son 20 grados Celsius, más el área
final, perdón, que son 10 centímetros cuadrados, menos el área inicial, que son 9.98 centímetros cuadrados. No es necesario que convierta a metros cuadrados, solamente asegurarme de que todas las áreas estén en la misma unidad. El coeficiente de expansión superficial del cobre es 34 por 10 a la menos 6, entonces aquí le pondría 34 por 10 a la menos 6, 1 sobre grado Celsius, y tengo que multiplicar por el área inicial, que es 9.98 centímetros cuadrados. Y pues bueno, de esta manera pues voy a obtener la temperatura a la cual tengo que calentar el puro anillo de cobre para poder introducir pues esa varilla de 10 centímetros cuadrados de área, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer el cálculo. Serían 20 más 10 menos 9.98 entre, voy a abrir paréntesis, 34 por 10 a la menos 6 por 9.98, y pues bueno, ya tengo este valor, 78.9414 grados Celsius. Y bueno, ya tengo mi inciso A. Este de aquí es mi inciso A, ¿de acuerdo? Donde solamente caliento un material, ¿sí? Para que se expanda hasta este diámetro, ¿no? Perdón, hasta esta área para poder introducir la varilla. En el caso B, vamos a calentar los dos. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que va a pasar es lo siguiente: como los dos se van a dilatar, pues voy a necesitar una temperatura mayor para poder introducir pues la varilla pues en el anillo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con estos. Tengo dos materiales, entonces puedo aplicar dos veces esta misma ecuación, ¿sí? Entonces voy a aplicarla dos veces. Voy a poner aquí que es el inciso B, ¿sí? Voy a aplicar primero para el cobre. Para el cobre, recuerden que el área final del cobre, pues es simplemente el área, ¿no? Entonces voy a decir que el área menos el área inicial, ¿sí? Del cobre, pues es igual a el gamma del cobre por el área inicial del cobre por la temperatura final, que la íbamos a poner como T, recuerden, menos la temperatura inicial. Y ya aquí está pues esta expresión. Ahora tengo que aplicar esta misma ecuación, pero para el acero. Recuerden que este era un anillo de cobre y esta era una barra de acero, entonces tengo que aplicarla pues para el acero. Para el acero, el área final menos el área inicial del acero, pues va a ser igual al gamma del acero por el área inicial del acero por la temperatura final menos la temperatura inicial. Y pues bueno, de aquí lamentablemente pues tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Mis incógnitas son la temperatura final, que es la que me están pidiendo, y el área final, ¿sí? Entonces, bueno, yo les recomiendo eliminar pues la variable que no nos están pidiendo. A mí lo único que me piden es la temperatura final, pero tampoco conozco el área final. Entonces yo de cualquiera de las dos ecuaciones voy a despejar pues el área final y la voy a sustituir en la otra ecuación, ¿no? Entonces, bueno, de aquí puedo despejar el área final pues va a ser igual, este de aquí está restando, pasa sumando, y me quedaría que es el área inicial del cobre más el gamma del cobre por el área inicial del cobre por la temperatura menos la temperatura inicial. Y bueno, ya tendría aquí pues esta expresión, ¿de acuerdo? Ahora que ya conozco esta área inicial, pues la voy a meter aquí en esta ecuación, que ahora es la del acero. Entonces, en vez de poner el área final, pues voy a decir que es el área inicial del cobre más el gamma del cobre por el área inicial del cobre por la temperatura menos la temperatura inicial. Y esto de aquí apenas es el área final, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces ahora es menos el área inicial del acero igual a gamma por el gamma del acero, perdón, por el área inicial del acero por la temperatura menos la temperatura inicial. De esta manera ya eliminé la variable del área final, que realmente no me la piden. Sería bueno calcularlo y encontrarla, pero no me la están pidiendo. Entonces, bueno, también otra cosa, disculpen si lo hice así, me dice cuál es el cambio de temperatura mínimo, ¿sale?
Lo que me están pidiendo es el cambio de temperatura, entonces bueno, en vez de escribirlo como T menos T0, hubiera sido mejor ponerlo como un delta T, porque lo que nos están pidiendo pues es el cambio de temperatura. Entonces bueno, lo voy a despejar así para que sea más fácil. El área inicial del cobre más el gamma del cobre por el área inicial del cobre por el delta T menos el área inicial del acero es igual al gamma del acero por el área inicial del acero por el delta T. A mí lo que me están pidiendo realmente es un delta T, aunque también pude haber encontrado la temperatura final, ¿no? Al final, nada más por curiosidad, si quieren la calculamos. Y pues bueno, nada más para saber qué temperatura final era. Este cambio lo que tengo que hacer es despejarlo, entonces a mí me conviene pasar este que está de este lado, sumando, lo paso restando, ¿no? Me quedaría el área inicial del cobre menos el área inicial del acero es igual al gamma del acero por el área inicial del acero por el delta T menos el gamma del cobre por el área inicial del cobre por el delta T. Y bueno, estos dos términos tienen precisamente en común el delta T. Entonces puedo factorizarlo y me quedaría que el área inicial del cobre menos el área inicial del acero es igual al delta T, que es lo que yo quiero encontrar, por el gamma del acero, por el área inicial, perdón, aquí era del acero, menos el gamma del cobre por el área inicial del cobre. Y todo este paréntesis está multiplicando, pasa dividiendo, y ahora yo puedo saber entonces que el cambio de temperatura pues es igual al área inicial del cobre menos el área inicial del acero entre el gamma del acero por el área inicial del acero menos el gamma del cobre por el área inicial del cobre. Y pues bueno, vamos a sustituir el delta T, pues va a ser igual a lo siguiente. Va a ser el sigma del acero eran 22, si no me equivoco. 22 por 10 a la menos 6. Lo voy a poner por aquí. 22 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, por el área inicial del acero, que eran 10 centímetros cuadrados, si no me equivoco, menos el gamma del cobre, que si no me equivoco eran 34 por 10 a la menos 6, sobre 1 sobre grados Celsius, por el área inicial, que si no me equivoco es 9.98 centímetros cuadrados. Ahorita lo verificamos antes de hacer la operación. Entonces son 10 centímetros cuadrados, ¿sí? Y 9.98 centímetros cuadrados, 34 por 10 a la menos 6 y 22 por 10 a la menos 6 para el acero. Entonces, bueno, ahí están. Entonces serían el área inicial del cobre. Del cobre tenemos que son 9.98 centímetros cuadrados, menos la del acero, que son 10 centímetros cuadrados. Si todo lo hicimos bien, nos tiene que dar un cambio de temperatura, pues que tiene que ser coherente, ¿no? Vamos a calcularlo, sería 9.98 menos 10 entre 22 por 10 a la menos 6 por los 10 centímetros menos, voy a ponerlo entre paréntesis, 34 por 10 a la menos 6, ¿sí? Por 9.98. Y bueno, pues aquí está nuestro cambio de temperatura. Yo tendría que calentar esos objetos 167 grados más de la temperatura a la que ya están. Y bueno, sería 167.6164 grados Celsius. No nos piden la temperatura final, pero yo la voy a calcular nada más por si en algún problema se las piden. Si nos hubieran pedido la temperatura final desde aquí hubiera podido despejar, aunque la ecuación hubiera sido más complicada, más grande. Entonces tal vez les recomendaría sí encontrar el delta T. Y recuerden que el delta T pues es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Si de aquí despejan la temperatura final, pues el delta T es la temperatura inicial más el delta T. Perdón, la temperatura final es T inicial más delta T. Y bueno, la temperatura final a la cual estarían estos dos materiales pues sería 20 grados Celsius más 167.6164 grados Celsius.
Y bueno, ya tendríamos entonces la temperatura final, que sería 187.6164 grados Celsius, en caso de que a ustedes les pidieran pues la temperatura final, ¿no? Aquí nos pedían el cambio de temperatura, pero bueno, ya calculé también la temperatura final. Entonces, si les fue de utilidad este video, por favor ayúdenos a compartir para que nos ayuden a crecer y podamos seguir subiendo pues más contenido. Suscríbanse en la parte de abajo si aún no están suscritos. Y bueno, recuerden que aquí en el canal Aprende con Oscar Valdés, el límite lo pones tú. Si tienes alguna duda, algún problema con el que quieras que te ayudemos a resolver, lo puedes dejar en un comentario y pues en la medida de lo posible lo vamos a grabar y lo vamos a subir. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.